y es menos B sobre L. Esto será en D' por TS, en el tiempo D' por TS, ¿no? ¿Es la posición 1 y la posición 2? Listo. La pendiente, vamos a determinar en DTS. Pueden hacerlo en D'TS, pero a ver, en DTS. ¿Cuál es la pendiente de la recta? O si no, vamos a aplicar esto, fíjense. El voltaje del inductor, ¿a qué es igual? L por la derivada de su corriente con respecto a tiempo. ¿Qué es esto? Nos representa la pendiente. La pendiente de la corriente. Listo. ¿Tenemos esto? Entonces, de acá podemos determinar D y L. dt va a ser igual a B sub L sobre L. Esta pendiente, ¿a qué es igual? Aquí está. Si esta parte de aquí mide delta y L, todo esto, ¿cuánto va a medir? 2 veces delta y L. Entonces la pendiente de esta recta sería 2 veces delta y L dividido entre DTS. Esa es la pendiente, ¿no? Esa es la pendiente. Eso es igual a BG menos B sobre L. Es la pendiente que nos ha salido con el análisis que hemos hecho. Y nosotros estamos encontrando la pendiente en función del delta y L. Entonces de aquí podemos determinar el delta y L. Delta y L va a ser igual a BG menos B sobre L por DTS. O sea, 2 sobre 2. ¿Está bien? Esa es la pendiente, o perdón, ese es el ripple de la corriente. Aquí está. Ese ripple debe ser pequeño. Entonces, con esta fórmula determinamos cuánto de ripple vamos a ponerle a la corriente. Acá está, perdón, este sería lo que hemos determinado. Para determinar el valor de la inductancia, simplemente de esta fórmula despejan de la inductancia. El valor de la inductancia va a ser igual a BG menos B sobre 2 veces delta y L por DTS. ¿Qué es esto? Con esas fórmulas encontramos el valor que vamos a colocar a la inductancia. A ver, analicemos. ¿Qué necesitan para le piden, por ejemplo, hay que diseñar el filtro, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué valores necesitamos? El voltaje de entrada. Normalmente ese voltaje lo conocemos. El voltaje de salida. El voltaje medio de salida. Eso también debemos conocer. El ciclo de trabajo. ¿Dónde va a trabajar nuestro conversor? La frecuencia de conmutación, periodo de conmutación o frecuencia de conmutación. Eso también es un dato que necesitamos para diseñar. Y la variación de la corriente. Esa variación de la corriente te dice que debe ser pequeña. Si tenemos una corriente de 10 amperios, vamos a suponer, 10 amperios, corriente media, ¿cuál sería el valor pequeño para el delta y L? ¿Cuánto le pondría? 10%, 15%, 20%, máximo 20%. 10%, entre 10 y 20%. Perfecto. Entonces sería
20%, si le bajamos el 10%, sería 1 amperio o 0.1. 1 amperio. El 10%. Si fuera del 20%, 2 amperios máximo. Entonces, si ya conocen el delta y L, pueden determinar el valor de la inductancia para ese. Entonces, con un 20% es suficiente, no necesitamos mayor. Si le ponen 30-40% del valor medio, va a obtener demasiado ripple, y esta teoría ya no funciona. ¿Alguna pregunta? Estamos determinando las fórmulas para poder diseñar el convertidor. En realidad las fórmulas lo tienen ahí, todo esto va a ir colgado en la página, al útil. Lo que estamos haciendo es desarrollando de dónde salen esas fórmulas. Estas fórmulas están ahí. Listo. Acá vamos a hacer un análisis cuando la corriente cuando encendemos el equipo, ¿qué valor tiene la corriente? 0. ¿Qué valor tiene el voltaje? 0. Todo es 0. Entonces, ¿cuál es en este tiempo? Aquí está. Este tiempo de aquí corresponde a DTS. Significa que ese es nuestro primer intervalo, está en la posición 1 del interruptor, ¿cierto? DTS. ¿Cuál es la pendiente de la corriente en ese periodo? Es VG menos B sobre B. Esa es la pendiente. B, ¿qué valor tiene? Está descargado el capacitor. ¿Qué valor tiene? 0. 0. Por lo tanto, esto anulamos y acá la pendiente sería VG sobre él. Nada más, ¿no es cierto? En la segunda parte de nuestro convertidor tenemos en el intervalo 2, ¿cuál es la pendiente? Claro, es menos B sobre L. Esa era la pendiente negativa. Pero ¿qué es B? O sea, como está arrancando el equipo, B es 0. La pendiente sería 0. Ya pasó un tiempo, TS. Segundo intervalo, la tensión en el capacitor ya incrementó un valor. Ya no es 0. Por lo tanto, la pendiente va a ser un poquito menor a esta. Porque este valor ya no es 0. ¿No es cierto? Ya ha incrementado su valor el voltaje. Y la pendiente se hace negativa porque ya no es 0. Esto ya no es 0. Ya incrementó su voltaje. Y así va aumentando, va disminuyendo, va aumentando, hasta que el voltaje, la pendiente sea igual a un estado estable. Aquí. Esta pendiente va a ser igual a VG menos B sobre L, ya en estado estable. Y esta pendiente negativa va a ser menos B sobre L. ¿Listo? Entonces, por eso, para la simulación, para el cálculo que nosotros hacemos, todo lo hacemos en estado estable, cuando todas estas pendientes son válidas. En estado transitorio ocurre esto. Ahí no va a valer nuestra teoría, solo para el estado estable. Entonces, cuando el convertidor está en equilibrio, o sea, en estado estable, la corriente, este punto,
y este punto, ¿cómo estarían relacionados? ¿Son diferentes o iguales? Iguales. Son iguales. Y L en NTS va a ser igual a IL en NTS más 1, en N más 1 por 3. Es el sistema estable. Ese es el sistema. Entonces el transitorio no se analiza porque ven que el voltaje ya no concuerda con nuestra teoría, solo para el sistema estable. Eso nos indica esta. Bueno, entonces ahí está claro el principio del balance de voltaje segundo del inductor. Voltaje del inductor es igual a L por la derivada de su corriente. La corriente del inductor, o sea, haciendo el despeje, lo que hemos hecho en el antes, ¿no? Despejando esto nos da que D y L de T es igual a la integrando ambas partes, ¿no? Va a ser la integral de BL de T dividida entre 1 sobre L. Aquí está. Ahí están todas las fórmulas, no necesitan copiar, porque ahí están todas las fórmulas. Lo que tienen que ver es de dónde salen para poder aplicarlas. No vaya a ser que ¿qué se llama? El convertidor para el examen vaya a tener el capacitor en otro lado o un interruptor más, ya estas fórmulas no funcionan. Lo que tienen que hacer es aplicar el balance energético del capacitor y del inductor para encontrar la fórmula. Entonces, eso es todo esto van a tener, eso es de dónde sale esta fórmula. Entonces, aquí está, hemos hecho el despeje. ¿Cuál es la integración de D y L de T? Es IL de TS menos IL de 0. ¿Eso a qué es igual? 0. Por lo tanto, todo esto se hace igual a 0. 1 sobre L desaparece. ¿Y qué tenemos? Que la integral de BL debe ser 0 para que funcione esa fórmula. ¿Y qué es la integral de BL dividido entre TS, a que hemos llamado? Es el voltaje medio del inductor. Aquí está. Y eso debe ser igual a 0. Nada más. Ese es el principio del balance energético del inductor. Su voltaje medio es 0. Siempre y cuando el ripple sea despreciable. ¿Ya? Entonces tienen que diseñar un inductor donde el ripple sea pequeñito, despreciable. Si no hacen eso, esto no funciona. Aquí ya también repetimos el convertidor Buck cuando está conduciendo tiene una tensión Vg menos B, o sea, la posición 1 de TS y la otra posición menos B. El voltaje medio son las dos, la suma de las dos áreas, es el voltaje medio según definición, ¿no? Si hacemos la suma de las dos áreas, nos va a salir esto de aquí, esto lo hacemos igual a 0, porque el valor medio nos ha salido 0, aquí está, y de ahí obtenemos el B por dB, el voltaje salido. Ya lo hemos hecho. Es aplicando el balance de voltaje. Ahora hagamos eso mismo, pero para el capacitor. El voltaje en el capacitor, el capacitor y el inductor son duales, elementos duales, ¿no es cierto? Ahora, la corriente en el inductor habíamos hecho despreciable. Ahora el voltaje en el capacitor lo hacemos despreciable. Eso es todo. Entonces tendríamos, esto ya es una repetición. ¿A qué es igual la corriente en un capacitor? La capacitancia por la derivada de su tensión. Integren ambos lados. Bc de TS menos Bc de 0 va a ser igual a 1 sobre C por la integral de la corriente. Es exactamente dual de lo que se ha hecho con el inductor. No necesitamos hacer nuevamente el desarrollo.
¿A qué es igual el voltaje del capacitor en un tiempo TS menos el voltaje del capacitor en el tiempo inicial? ¿A qué sería igual? A 0. Eso hemos aproximado. No es igual a 0, ¿eh? Tiene una variación, pero esa variación es muy pequeña que lo hacemos 0. Entonces, esta parte de aquí se hace igual a 0. Se va el C y nos queda que la integral de 1 sobre C por TS debe ser igual a 0, que es este. Si lo dividimos esta integral entre TS, ¿qué nos representa? El valor medio del voltaje del capacitor, de la corriente del capacitor. Esto dual a lo que hemos hecho con el inductor. Por lo tanto, la corriente en un capacitor en valor medio es igual a 0. La corriente media en un capacitor es igual a 0. Asumiendo que su voltaje sea despreciable. Es lo mismo, ¿no? Cuando ustedes hacen análisis en continua de un circuito LC, RLC, hay un montón de elementos ahí, pero el L como para continua, el L ¿qué nos representa? Un corto. Ya no lo analizan porque su impedancia, la impedancia de un inductor es SL y la impedancia de un capacitor es 1 sobre SC. S nos representa la frecuencia, J omega. Cuando omega es igual a 0, es continua. Si esto es 0, entonces la impedancia de un inductor se hace igual a 0, cortocircuito. En el caso del capacitor, esto nos representa la frecuencia, J omega. Cuando esto es 0, la impedancia es infinita. Una impedancia infinito significa circuito abierto y una impedancia 0, cortocircuito. Entonces es lo que hacen cuando ustedes analizan un circuito en continua. El inductor lo hacen corto y el capacitor lo abren y se acabó el problema, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo ahora, solo que estamos asumiendo que las variaciones son pequeñas, o sea, como que fuera todo continuo. ¿Qué ha pasado? No. Eso es lo que estamos haciendo, ¿ya? Asumiendo variaciones pequeñas de las inductancias. En base a eso estamos vamos a trabajar. Entonces, este es para el balance de carga del capacitor. Ya no hay más. Hasta ahora, ¿alguna pregunta, alguna duda? Está fácil, ¿no? Digamos. Ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a aplicar toda esta teoría, todo esto, el balance energético tanto del inductor como del capacitor a este convertidor. Este convertidor es el boost. ¿Han visto? Ya vamos a cambiar la posición. El inductor inicialmente estaba acá, ahora lo pasamos acá, y el interruptor inicialmente estaba aquí, ¿se acuerdan? Ahí, ahora lo pasamos para acá. A ese convertidor se le conoce como boost. Este es un boost. Ahora vamos a ver qué hace este convertidor. Vamos a analizar aplicando el balance energético. Este interruptor se puede reemplazar por este MOSFET más este diodo. Esta parte lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo reemplazar? Trabajemos primero con los interruptores nada más.
Entonces, a este convertidor se le conoce como boost. O sea, un intercambio. Entonces lo analizamos. Aquí está. Cuando está en la posición 1, produce un circuito equivalente. Cuando está en la posición 2, produce otro circuito equivalente. O sea, en la posición 1, nos pongan esto acá, o sea, el inductor con la fuente creada en serie, y en la parte de la salida, la capacitancia con la resistencia. ¿Está bien? Claro. Listo. Cuando está en la posición 2, quedaría el inductor, el capacitor, la resistencia de carga y la tensión de entrada. Entonces, eso es lo que sucede cuando pasa de una posición a otra posición el interruptor. ¿Qué es lo que estamos generando? Aquí, miren, aquí, este es un circuito eléctrico, electrónico. ¿Qué es acá en la parte de arriba? El circuito es el interruptor, lo vamos a reemplazar por transistores y diodos. Entonces este sería un circuito electrónico. ¿Y qué tenemos acá? Circuito eléctrico. Y este circuito eléctrico. Eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que analizan. O sea, un circuito electrónico lo van a convertir en circuitos eléctricos. Y ahí analizamos todas las corrientes, las tensiones que van a ser producidas. Porque como circuito electrónico tendríamos que colocar aquí el modelo del transistor, el modelo del diodo, y ahí se nos arruina todo. Porque esos elementos son no lineales. En cambio aquí, ¿tienen elementos no lineales? No. ¿Acá hay elementos no lineales? Todos son lineales. Entonces podemos aplicar toda la teoría de sistemas lineales. Ahí. Ese es el objetivo de hacer este tipo de análisis. Entonces tenemos este circuito, y este circuito nos produce estos dos circuitos equivalentes. Primero, posición 1. O sea, en la posición, cuando está en la posición 1, en el interruptor. ¿A qué es igual la tensión en el inductor? Aplicamos balance energético para el inductor, balance energético para el capacitor. ¿A qué es igual el voltaje en el inductor? VG. Punto. ¿A qué es igual la corriente en el capacitor? C de T va a ser igual a la corriente. Acá tenemos una corriente de salida, ¿no? Esa corriente de salida sería B de T sobre R. ¿Está bien? Ya, entonces, esta corriente IC de T va a ser igual a menos T de T sobre R. Listo. Acá están las dos ecuaciones. Segundo, ¿qué hacemos? Hacemos que aproximamos a cero todas las variaciones. Por lo tanto, este voltaje B en la salida lo vamos a aproximar, sus variaciones, su ripple, cero. O sea, ¿en qué se convertiría? En B mayúscula, pura continua. Aquí está. En la primera ecuación es necesario aproximar el voltaje del inductor. ¿Qué cosa vamos a aproximar si es VG? VG es continua. No hay nada que aproximar. En la segunda ecuación sí, porque B de T tiene un ripple B de T. Por lo tanto, eso lo aproximamos a cero y se transforma. ¿Listo? Tenemos las dos ecuaciones.
Ahora vamos al intervalo 2. El intervalo 2 produce este circuito. ¿A qué es igual el voltaje en el inductor? A VG menos B de salida. ¿A qué es igual la corriente del capacitor? CDQ. A IL. Está variando en el tiempo, este también está variando, o sea, tiene componentes alternas, ¿no? IL menos B sobre A. Este está variando también en el tiempo. Minúsculo. Y eso es lo que tenemos. Son nuestras dos primeras ecuaciones. Segunda ecuación, lo vamos a aproximar. ¿Qué aproximamos? El B lo aproximamos B, desechando las variaciones. Y aquí, ¿qué aproximamos? El B por B y la corriente del inductor por su corriente media. Y acá está la segunda cosa. Eso hay que aplicar. Si no aplican eso, no funciona. Listo, ya tenemos las dos ecuaciones. Los dos subintervalos. Ahora, las formas de onda. Cuando está cerrado, primero para el inductor, cuando está cerrado el interruptor o cuando está en la posición 1, está en la posición, ¿cuál era la tensión en el inductor? Y cuando estaba en la posición 2, era VG menos B. Continua, ¿se dan cuenta? Continua, continua. La corriente del capacitor, cuando estaba en la posición 1, ¿cuál era la corriente? Menos B sobre A. Y cuando estaba en la posición 2, I menos B sobre A. Todo es continuo. ¿Listo? Ahí están las formas de onda del voltaje del inductor, de la corriente del capacitor. Ahora vamos a aplicar balance de energía. ¿Qué significa? ¿Qué nos ha salido? Que el voltaje medio de un inductor es igual a 0. ¿Eso qué significa? Que este área debe ser igual a este área para que su voltaje medio sea 0. Aplicamos eso mismo. VG por D por TS debe ser igual, o si no, más VG menos D por 1 menos D por TS. Estoy reemplazando el D', ¿no es cierto? Que es el complemento por 1 menos D. Debe ser igual a 0. TS se va y tendríamos VG por B más VG menos VG por D menos B más BB igual a 0. Aquí con este se van y nos queda que VG más D, ¿no? B, o si no, pondremos menos, ¿ya? Para que menos B, acá sería 1 menos D igual a 0. ¿Está bien? Lo mismo. Entonces de ahí, pasando al otro lado, tendríamos B, la salida es B dividido entre VG va a ser igual a 1 sobre 1 menos D. Ahí está.
Entonces, ¿qué hemos dicho? D es el ciclo de trabajo, varía entre 0 y 1. Por lo tanto, el voltaje de salida B va a variar. Cuando D es igual a 0, es VG. Y cuando D es igual a 1, infinito. ¿Ve? Aplicando esa teoría de balance energético, eso que hemos visto, hemos demostrado de dónde sale, resulta que este convertidor que les he dado lo que hace es elevar la tensión desde VG hasta infinito, en teoría, ¿no? En la práctica jamás van a poder elevar una tensión de 10 voltios a 1000 voltios, no se puede, tiene límites. Eso ya en la práctica lo van a ver, pero en teoría sí se puede elevar 1 voltio a 10.000 voltios. Acá dice que sí. Eso es, ¿ven? Ahora, apliquemos aquí el balance energético para la segunda ecuación. Vamos a borrar esto. Lo mismo, menos B sobre R por DTS más 1 menos D por TS por I menos B sobre R debe ser igual a 0. Ahí se va el TS y resolvemos la ecuación. Menos B sobre R por D más I menos BR I menos B sobre R menos D por I más D sobre R debe ser igual a 0. ¿Está bien? Acá que se va, que se queda, más DB menos D, se va, ¿no? Este con este. Aquí tendríamos I por 1 menos D, ¿está bien? Este con este. Va a ser igual a B sobre R. De donde tenemos que el valor de I es igual a B sobre R por 1 menos D. Por 1 menos D. B, ¿a qué es igual? A BG sobre 1 menos D. Entonces R por 1 menos D al cuadrado. O lo que es lo mismo, I es igual a BG sobre R por D prima al cuadrado. Ahí lo tiene. Esa es la corriente media del inductor, que va a circular por el inductor. Aplicando balance energético y las aproximaciones que les he dicho. Si no hay esa aproximación, no es pequeña, esto no va a funcionar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Ahora vamos a ver las ecuaciones. Esto mismo que hemos desarrollado está acá. No se preocupen de eso. Todo está acá. Ahí está. Las ecuaciones. Esta integral, o sea, esto tiene que ser igual, que es lo mismo que la integral. Hemos desarrollado, lo hacemos igual a 0. De ahí nos sale que B es igual a BG sobre B. A esto lo llamo B sobre BG es la función de transferencia. Fíjense. Acá tenemos nuestro convertidor como entrada BG, como salida B. La función de transferencia, ¿cuál es? B sobre BG. La tensión de salida sobre la tensión de entrada. Y eso ha salido que es igual a 1 sobre 1 menos D. A esto se le conoce como, o lo vamos a denominar MD, la función de transferencia que depende de D, que es este. Eso es lo que tenemos. Eso es lo que nos sale.
Digamos, si nosotros trazamos esta función MD en función de D, nos va a salir así. No es lineal. No es lineal. Para D igual a 1, infinito, se va al infinito. Y para D igual a 0, esto se hace 1. Y no es lineal. De manera que, por ejemplo, si le colocamos D 0.5, ¿cuánto obtenemos en la salida? 2. ¿Qué significa? ¿Cuánto se va a ampliar? Se va a amplificar la salida. La salida, claro. 2 veces. Si colocamos 0.8, aproximadamente en 5 veces se va a ampliar la salida. Aproximadamente. Es decir, si tienen 10 voltios en la entrada, en la salida tendríamos 50 voltios con 0.8. Pero si le colocamos 1, nos debe producir infinito. Eso es en teoría. En la práctica no se da. A eso ya lo vamos a estudiar más adelante. ¿Por qué razón no podemos obtener una tensión infinita en la salida? Por el momento lo dejamos así, infinito. Esa es la relación de transferencia, o esa es la función de transferencia del boost. Esto ya lo hemos hecho. Hemos determinado la componente de corriente continua del inductor. ¿Cómo lo hemos determinado? Aplicando el balance energético. El área, este área debe ser igual a este otro área, o la suma de las dos áreas deben ser iguales a 0. A él lo que está haciendo aquí. Esto es lo que se ha aplicado y hemos obtenido al final esto. Ya lo hemos hecho, ¿no? Y es igual a BG sobre D' al cuadrado por R. Es lo que hemos obtenido anteriormente. Está repitiendo, ¿no? Eso es aplicando el balance energético. Vamos a determinar el ripple del inductor, la corriente ripple del inductor. Nosotros sabemos que el valor de la corriente del inductor no es continua, tiene un ripple. Va a aumentar de esta manera. Durante el tiempo de 0 a dts, o sea, la posición 1, ¿cuál es la pendiente de esa corriente? PG sobre L. Eso lo determinan como, a ver, la pendiente de esta corriente es la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Y eso es igual a BL sobre L, ¿sí? Aplicando el voltaje del inductor. ¿A qué es igual BL durante el primer tiempo? A ver. Es la pendiente. La pendiente en el intervalo 2 es negativo. ¿Cómo lo encontramos? Aplicando lo mismo. La derivada de la corriente es igual al voltaje del inductor dividido entre L. ¿Cuál es el voltaje del inductor en el subintervalo 2? O sea, cuando está en la posición 2. Era igual a BG menos B. Eso lo dividen entre L, esa sería la pendiente en el subintervalo 2. Como le digo, aquí no vamos a analizar transitorios, sino ya cuando está en estable. Ya está estabilizado, por eso en la simulación tengan cuidado. Tienen que simular las ondas cuando ya se han estabilizado, no cuando está estabilizándose, porque ahí les va a salir cualquier otro valor. Cuando ya está estable, ahí lo analizan todo esto. Entonces acá tenemos la corriente del inductor. La variación de la corriente del inductor, la mitad, en este caso desde este punto hasta este punto,
vamos a llamarlo delta y L. Toda la variación sería 2 veces delta y L, ¿no? Pues esta pequeña, lo dividimos entonces, delta y L. ¿A qué sería igual? Este no es la pendiente. Entonces, 2 veces delta y L, 2 veces delta y L, dividido, todo esto, ¿no? Dividido entre dts, es la pendiente, ¿correcto? Y esa pendiente, ¿a qué es igual? A BG sobre. Listo. De ahí determinan el delta y L. Delta y L va a ser igual a BG sobre 2L D por TS. A ver, aquí está. Queremos determinar con la otra pendiente. A ver, vamos a ver qué nos sale. Debe salirnos lo mismo, ¿no es cierto? Vamos a ver. Aquí, ¿cuál es la pendiente? Menos 2 veces delta y L sobre, negativa, ¿no es cierto? Sobre 1 menos D por TS. Esa es la pendiente de esta recta. ¿Está bien? Negativa. Eso debe ser igual a esta pendiente. BG menos B sobre L. A ver, de ahí despejen el delta y L. B menos BG, lo cambio, ¿no es cierto? Lo cambio. B menos BG sobre 2L B menos BG y por 1 esto, ¿no es cierto? Por 1 menos D por TS sobre 2L. Esa sería la pendiente, ¿no es cierto? Perdón, la variación de la corriente del inductor. Y acá tenemos otra fórmula. Sigamos resolviendo. ¿A qué es igual B? De aquí, ¿no? Delta y L es igual 2L. B, ¿a qué es igual? A BG sobre 1 menos D menos BG, todo esto multiplicado por 1 menos D por TS. Sigan resolviendo. Delta y L sería BG por 1 sobre 1 menos D menos 1. 1. A ver, 1 menos D sería 1 sobre 1 menos D menos 1. Es lo que hay que hacer. Sería 1 menos D sobre 1 menos D. ¿No es cierto? D sobre 1 menos D. Listo. ¿Qué más sale acá? 1 menos D, TS. Abajo, 2D. Se va. ¿Y qué nos queda? Acá hay un problema. Este D, ¿por qué salió arriba? Este debe estar abajo. El anterior está mal, ¿no? Este está al revés. Este delta y L, a ver, de acá despejen.
sería DTS multiplicando acá. DTS. Ya, está mal. DTS sobre 2L. Ahí está. Perfecto. Y esto sale igual. ¿Ve? Entonces, aplicando al primer subintervalo o al segundo subintervalo, el resultado es el mismo. Entonces, con eso determinan el delta y L. Para determinar el L, ¿cómo hacemos? De aquí despejamos el L. ¿A qué sería igual? ABG por D por TS dividido entre 2 veces delta y L. Con eso, con esa fórmula determinan el valor del inductor que hay que colocar. Listo, preguntas. Ese es el busto. Vamos a ver qué nos da la. Todas estas fórmulas están ahí, solo estamos viendo de dónde salen las fórmulas, ¿no? O sea, tampoco no significa copiar. Esta es la. Este para el capacitor. Hagamos para el capacitor. Es lo mismo. El mismo desarrollo hay que hacer para el capacitor. ¿Cuál es la pendiente del capacitor en el tiempo DTS? Eso ya lo hemos determinado. Menos B sobre RC. ¿Sí o no? Era menos B sobre R la tensión. O sea, miren, si quieren retrocedemos. El capacitor, ¿dónde está el capacitor? Acá está. La tensión, la corriente en el capacitor era menos B sobre R cuando en el primer intervalo. En el segundo, I menos B sobre R. Listo. ¿Cuál sería su pendiente? Aplican lo mismo. Fíjense. La corriente en un capacitor es igual a C por la derivada de su voltaje. La pendiente del capacitor es la derivada. Entonces, la derivada de BC con respecto al tiempo va a ser igual a la corriente y C sobre C. ¿A qué es igual la corriente? Ya hemos visto B menos B sobre R para el primer subintervalo, dividido entre C. Por lo tanto, la pendiente del voltaje del capacitor es igual a menos B sobre RC, que es lo que está ahí. Ahí está. ¿Ya? Todo claro. Igual se procede para la otra. Es negativo, ¿no? Pendiente negativo. Igual se procede para el intervalo 2. Y van a obtener que su pendiente es esa. Hagan lo mismo. No hay problema. Listo. Eso es todo. Ahora, para encontrar este valor, el delta B, ¿cómo hacemos? De aquí hasta aquí, ¿cuánto vale? 2 veces delta B. Es igual, o perdón, 2 veces delta B dividido entre DTS es la pendiente negativa. ¿Está bien? Es la pendiente negativa. ¿Y a qué es igual la pendiente negativa? A B sobre RC. Acá, si quieren, coloquen menos, porque es pendiente negativa. Y acá este menos se iría. Simplemente es porque la pendiente es negativa. Se indica. O bien colocan menos aquí, o bien no lo colocan para que eliminar el otro menos. Nada más. De ahí determinan el delta B. Delta B va a ser igual a B
por DTS sobre 2 veces RS. Eso es. ¿Ya? Eso es. Listo. Quieren determinar el valor del capacitor. Capacitor va a ser igual a B por DTS dividido entre 2 veces R por delta. Es el valor del capacitor. Este voltaje, ¿a qué es igual? A ABG sobre 1 menos. Ya lo tienen la entrada, ya tienen el D, pueden determinar el D. Tiene el D, tiene la frecuencia de conmutación, la carga es necesaria para saber qué potencia tiene nuestro circuito y el delta B. Delta B debe ser pequeño, dice, ¿no? Igual. Consideren entonces un valor inferior al 10%. El otro era hasta el 20%. Este inferior al 10%. Eso es todo. Con eso funciona todo. ¿Alguna pregunta? Está claro. Ahora van a hacer el... ¿Por qué no han hecho el trabajo anterior? El que está en el DUTI. Hasta en la mañana he visto el grupo B, nadie ha hecho. Claro, ahí hasta sábado, ¿no? Plazo para hacerlo, pero nadie ha hecho. ¿Por qué no lo han hecho? Mucho tiempo, falta tiempo. El grupo A, ¿cómo ya lo presentaron? No todos, ¿no? Pero ya hay del grupo A un porcentaje que ha presentado su trabajo. Estos resultados los vamos a observar acá porque el DUTIC sale en forma de barras estadística. ¿Cuántos tienen 0? ¿Cuántos tienen 5? Es sobre 10 puntos en la calificación. ¿Ya? ¿Cuántos tienen 8? Sale una estadística. Eso lo vamos a observar aquí para que ustedes vayan mejorando, pues, porque si sale todo 0 está pues mal, ¿no? Si sale todos 1 o 10 está mal también. Está mal el TIC. Está mal el TIC. Con virus. Está mal el TIC. Entonces esto va a tener también su tarea, esto que están haciendo el día domingo lo voy a colgar para que su tarea una semana tienen para resolver. Todo esto. Listo, ese es el gusto. Pues en la posición 1. Es en la posición 1. Falta la posición 2. Entonces, ¿hasta qué hora tenemos clase? 1:10. Entonces vamos a hacer un poco más. A ver, aquí hay otro ejemplo. Miren, el trabajo va a consistir de 10 porque es esto que estamos haciendo. No hay este circuito, sino de todos, de todos, de cualquiera. Aquí, a este convertidor se le llama Cook. Es el profesor que lo ha inventado. Usa un interruptor de 2 posiciones, 2 inductores y 2 capacitores. Este interruptor de 2 posiciones lo vamos a cambiar por el MOSFET y el diodo. O sea, este interruptor se puede
cumple la misma función que este MOSFET y un diode. Eso lo vamos a ver por las de cada dos clases, me parece, cómo un interruptor cambiarlo por componentes electrónicos. Así tómenlo como está normal. Esto es lo mismo que esto, son equivalentes. Entonces este sería el circuito electrónico. ¿Está bien? Y este es el circuito electrónico también, pero representado con interruptores. Pues acá tenemos dos posiciones, vamos a tener también dos intervalos. Uno cuando está en la posición, dos circuitos eléctricos, mejor dicho. Uno cuando está en la posición 1 y el otro cuando está en la posición 2. A ver, veamos cómo son esos. Eso ya lo podemos nosotros sacar, ¿no es cierto? Miren. Cuando está en la posición 1, este haría un circuito y por el otro lado haría este otro circuito. Y cuando está en la posición 2 del interruptor, acá tendríamos un circuito y acá tendríamos otro circuito. Son dos circuitos eléctricos. Vamos a ver cómo resulta. Ahí están los dos circuitos. Posición 1, circuito 1, y posición circuito 2. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya tenemos los dos circuitos. ¿Cuál es el siguiente paso para el análisis? Encontrar los voltajes de los inductores y las corrientes del capacitor. ¿Cuántos inductores tenemos? Dos. Entonces van a tener que encontrar dos voltajes del inductor. Para el inductor 1, para el inductor 2. ¿Cuántos capacitores? Dos. Dos corrientes para el capacitor 1 y para el capacitor 2. ¿Está bien? Siguiente paso, ¿cuál sería? Después que han hecho para los dos intervalos las corrientes y los voltajes. ¿Balance? No, primero la aproximación. Cambiar las variaciones por valores constantes. Después, balance energético. ¿Cuántas ecuaciones van a tener? 4. ¿Cuántas variables? 4. Dos corrientes del inductor, dos voltajes del capacitor. Encuentran esos voltajes del capacitor, corrientes del inductor, pero todo ya en continuo. Hecho. Veamos a ver cómo resulta. Solo vamos a revisar los resultados. Ya tienen entonces estos circuitos equivalentes. ¿Está correcto? ¿Alguien tiene problema para encontrar esto? ¿Está claro? Las 4 ecuaciones. 2 voltajes, 2 corrientes para el intervalo 1 o para el primer circuito equivalente. 2 voltajes, 2 corrientes para el circuito equivalente. Está con variaciones de voltaje. B2 varía, B1 varía, B1, etc. ¿No es cierto? No, este es lo mismo, perdón, este es para el intervalo 1 todavía. Lo que hacemos es reemplazar por sus valores continuos, asumiendo que B1 y B2, sus variaciones son despreciables. Se reemplazan por B1, B2, I1 y 2. Bueno, acá hay solamente inclusión de I2. ¿Está bien? Claro. Siguiente. Intervalo 2, igual, 4 ecuaciones y luego lo reemplazan por sus aproximaciones. Tenemos 4 ecuaciones y 4 variables. Listo. Hacen el probalance energético o promedio. Primero para el inductor 1 y ahí obtienen el valor del voltaje salida, del voltaje salida. Acá está el voltaje salida.
Siguiente, para la corriente para el voltaje del inductor 2, hacen lo mismo y obtienen la ecuación. Luego, para la corriente IC1, obtienen las ecuaciones. Para la corriente del capacitor 2, obtienen las ecuaciones. Eso es. Si vamos a ver qué más hay. Acá están resumidos todas las corrientes y los voltajes. 2 voltajes, 2 corrientes y nos salen los resultados. ¿Cuántas variables? 4. Voltaje del inductor 1 y voltaje del inductor 2. Corriente del inductor 1, corriente del inductor 2. Aquí. ¿Cuántas ecuaciones? 4. Por lo tanto, es solucionar. Ahí está. ¿Cuál es el voltaje de salida? Aquí mejor, aquí. ¿Cuál es el voltaje de salida? Es el mismo voltaje del capacitor 2, o sea, es el V2. Y el de entrada es el VG. ¿Cuál sería la función de transferencia de este circuito? V2 sobre VG. Cuando ustedes hacen las ecuaciones, aquí está, van a obtener esto. Y de ahí obtenemos la función de transferencia del convertidor. V2 sobre VG va a ser igual a menos D sobre 1 menos D. Entonces, ¿qué hace el Cook? Invierte la señal en la salida, que sale menos, y, a ver, veamos, D varía de 0 a 1, V2 va a variar, cuando es 0, 0, y cuando es 1, infinito. O sea que el Cook puede reducir y aumentar la tensión. Eso es lo que hace. Si yo les puedo dar cualquier circuito y lo analizan, o no, tal como hemos hecho, y ven qué es lo que hace este circuito. Si reduce, amplía, o qué hace, o no hace nada, simplemente. Ese es el análisis del circuito. Creo que está claro. Lo que hay que hacer ahora es ponerse a practicar. Ahí va a venir las preguntas, como por ejemplo esta. Bueno, esta es las formas de la corriente, ahí está todo el análisis, están los ripples, todo lo que hemos hecho del Cook. Este es el back, ¿no? Este es ya el otro. Aquí. Miren cómo ha salido la corriente del inductor 2. No que debería salir una cosa así. Cuando está cerrado, continúa, y cuando está abierto o cuando está en el interruptor 2. Así ha salido el back, así ha salido el boost, hemos analizado, en este caso ha salido así. ¿Por qué? 0, 0. ¿Hay balance energético? ¿Cómo que no? El área es igual a, o sea, el valor medio es igual a 0. Sí, no hay nada, por supuesto. No hay corriente continua en el capacitor 2, es lo que nos indica. Un peso.
el 2, ¿no? Claro, el 2. Aquí. Cuando está el interruptor en el 1, su corriente acá es 0. Cuando está en la posición 2, su corriente acá es 0. Es lo que ha salido. ¿Hay balance energético? Hay balance energético. 0, 0. Así puede salirles muchas, ya depende del circuito que vayan a analizar. Listo, eso me parece que es todo. ¿Alguna? Sí, eso es todo. Ingeniero, entonces, el archivo lo está subiendo usted ahí. Ah. Esto de acá, sí, va a estar en el, toda esta información. Si hay simulaciones, también lo subo. Nada más, pues, y el trabajo que hay que hacer para la próxima semana. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro o es que no van a pasar de eso? Ya